Catherine Miranda y su fuerte crítica al gobierno Petro, una reflexión de Semana Santa en clave de pecados capitales. Durante la Semana Santa de 2025, una época tradicionalmente dedicada a la introspección espiritual y el análisis personal, la representante a la Cámara Catherine Miranda, del Partido Verde, sorprendió a sus seguidores con una publicación que no pasó desapercibida. Utilizando los símbolos más reconocibles de esta época religiosa, Miranda hizo una contundente crítica al gobierno del presidente Gustavo Petro, al que ha cuestionado de forma reiterada desde su llegada al poder. La congresista, quien en el pasado fue aliada política de Petro y lo apoyó durante su campaña presidencial, se ha convertido con el paso del tiempo en una de sus voces más firmes en la oposición desde el Congreso. Esta transformación no ha sido casual. Para Miranda, el gobierno del pacto histórico ha traicionado varios de los principios que prometió defender. En este contexto, la Semana Santa le sirvió de escenario para lanzar una fuerte denuncia simbólica en redes sociales, en la que adaptó los 7 pecados capitales, concepto tradicionalmente cristiano, para ilustrar lo que considera los pecados más graves del actual gobierno. El mensaje publicado en su cuenta de Instagram constó de varias imágenes con frases críticas, acompañadas por un texto que decía: mientras muchos meditan sus errores, el gobierno sigue acumulando pecados que solo castigan a los colombianos. Con esta frase, Miranda introdujo una crítica estructurada, poderosa en su forma y contundente en su contenido. A lo largo de su publicación, cada pecado capital fue reinterpretado como una acusación política. 1. Corrupción. Decían que no robaban, y se robaron hasta la confianza. El primer pecado que denunció Miranda fue la corrupción, un tema especialmente sensible en la política colombiana. La frase que utilizó, decían que no robaban, y se robaron hasta la confianza, fue un golpe directo a la narrativa anticorrupción que el presidente Petro impulsó durante su campaña electoral. Para la representante, la administración actual no solo ha fallado en combatir este flagelo, sino que ha reproducido prácticas cuestionables que minan la confianza ciudadana. A lo largo de su mandato, el gobierno ha enfrentado señalamientos de irregularidades en contratación, manejo de recursos y participación de figuras involucradas en polémicas. Miranda subraya que la esperanza de un cambio real, promovida durante la campaña, ha sido sustituida por desilusiones reiteradas que afectan la legitimidad institucional. 2. Mentira, la paz total, solo existe en sus discursos. En segundo lugar, la congresista abordó el tema de la paz total, uno de los pilares discursivos del gobierno Petro desde su inicio. A través de la frase «la paz total», solo existe en sus discursos, Miranda cuestionó la desconexión entre la retórica presidencial y la realidad que viven los colombianos. Aunque el proyecto de paz total se presentó como una estrategia inclusiva para negociar con grupos armados y pacificar las regiones, la implementación ha estado rodeada de tensiones, críticas por falta de resultados concretos, e incluso hechos violentos que parecen contradecir los avances proclamados. Según Miranda, esta política ha servido más como un eslogan que como una solución estructural. 3. Narcotráfico, conversación con criminales, silencio con las víctimas. El tercer pecado evidenciado en su publicación fue el narcotráfico, un tema históricamente complejo en Colombia. Bajo la frase conversación con criminales, silencio con las víctimas, Miranda acusó al gobierno de priorizar el diálogo con estructuras delictivas sobre el acompañamiento y reparación a las víctimas del conflicto armado. Este señalamiento se enmarca dentro de las negociaciones que el Ejecutivo ha entablado con distintos grupos armados ilegales como parte del proceso de paz total. Para la representante, el enfoque gubernamental ha dejado de lado a quienes más han sufrido la violencia, las víctimas, que siguen esperando verdad, justicia y garantías de no repetición. 4. Populismo, todo lo prometen, nada lo cumplen. Miranda también denunció el populismo como uno de los pecados que percibe en el actual gobierno. Con la frase todo lo prometen, nada lo cumplen, criticó lo que considera una estrategia constante del Ejecutivo, prometer soluciones amplias y transformadoras sin el respaldo de una ejecución coherente. En su visión, el gobierno ha sido hábil para generar expectativas, pero deficiente para materializarlas. Muchos de los compromisos asumidos durante la campaña, desde la reforma agraria hasta la transición energética, aún no han mostrado resultados palpables. Esta falta de cumplimiento, según ella, alimenta la frustración social y erosiona la credibilidad institucional. 5. Derroche, consultas populares de $600 millones. Vergonzoso. El quinto punto abordado por la congresista tiene que ver con el manejo del presupuesto público.
Citando como ejemplo las millonarias consultas populares propuestas, utilizó la frase «consultas populares de 600 millones de dólares». Vergonzoso para manifestar su rechazo a lo que considera un gasto desproporcionado e innecesario. En un país con profundas desigualdades, crisis en el sistema de salud y necesidades urgentes en educación, seguridad y atención social, Miranda considera que decisiones presupuestales como esta reflejan una mala priorización. Desde su perspectiva, el Ejecutivo ha optado por impulsar gastos que no responden a las verdaderas urgencias del país. 6. Impunidad, perdón social, pero solo para los violentos. En sexto lugar, criticó la idea del perdón social, una propuesta controversial impulsada por el gobierno, especialmente por figuras cercanas al presidente Petro. Con la frase perdón social, pero solo para los violentos, Miranda expresa su inconformidad con una política que, según ella, ha beneficiado a quienes han infringido la ley sin tener en cuenta la justicia ni los derechos de las víctimas. Este señalamiento se vincula también con las medidas adoptadas en el marco de la paz total, como beneficios judiciales o reintegraciones que, a ojos de la representante, debilitan el Estado de Derecho. Para Miranda, no se puede hablar de reconciliación mientras se omite el componente fundamental de la justicia. 7. Inestabilidad ministerial, ministros que duran menos que una historia de Instagram. Finalmente, la congresista cerró su crítica con una observación sobre la rotación constante en el gabinete ministerial, usando una metáfora que conecta con el mundo digital: ministros que duran menos que una historia de Instagram. Esta frase resalta la fragilidad de la estructura administrativa del gobierno, con múltiples cambios de ministros en periodos muy cortos. En opinión de Miranda, esta inestabilidad no solo demuestra improvisación, sino que afecta la continuidad de las políticas públicas. Cada cambio representa una pausa, un reinicio, y muchas veces una pérdida de rumbo. Para ella, este patrón evidencia falta de cohesión en el proyecto gubernamental y debilita la confianza tanto de los ciudadanos como de los sectores institucionales. Una crítica simbólica cargada de intención política. La elección de Catherine Miranda de utilizar los pecados capitales para estructurar su crítica no fue fortuita. En un país profundamente marcado por la tradición religiosa, este recurso discursivo logró conectar con valores culturales profundamente arraigados en la ciudadanía. Al situar la crítica en el contexto de la Semana Santa, apeló a la reflexión no solo política, sino también ética. Su mensaje no se limitó a una acusación puntual, sino que buscó activar una conciencia ciudadana frente a los errores que, en su visión, ha cometido el gobierno de Gustavo Petro. Esta forma de comunicación, que mezcla simbolismo religioso con análisis político, refuerza su posición como una opositora firme pero creativa, que sabe aprovechar los momentos clave para amplificar su voz. Catherine Miranda se ha consolidado como una figura con capacidad de marcar agenda desde el Congreso, no solo con sus intervenciones legislativas, sino también mediante estrategias comunicativas efectivas en redes sociales. Su publicación durante la Semana Santa no fue solo un acto de crítica, sino también una invitación implícita a que los ciudadanos exijan mayor coherencia, transparencia y efectividad por parte del gobierno. Si te interesa estar al tanto de este tipo de análisis y seguir de cerca cómo se mueve la política colombiana desde dentro del Congreso y fuera de él, suscríbete al canal y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con las críticas de Catherine Miranda al gobierno Petro? Queremos leerte. Tu voz también hace parte del poder.